Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar un concepto muy relacionado con los intervalos y es el concepto de valor absoluto. El valor absoluto de un número se puede definir de la siguiente manera. Esto es lo que se llama una definición a trozos. Hemos separado en dos partes lo que es la definición. Y lo que quiere decir esto es que si el número es negativo, le ponemos un signo menos. Pero claro, si es negativo, un signo menos delante lo convierte en positivo. Y si el número es positivo, entonces se deja tal y como está, es positivo. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos el valor absoluto de pi, como el número pi es positivo, el valor absoluto de pi es pi. Si tenemos menos pi medios, el valor absoluto de menos pi medios es pi medios. Si tenemos menos 3, el valor absoluto es 3. Si tenemos 5, el valor absoluto es 5. Si tenemos el número e, recordad, el número e es aproximadamente 2,71, etc. Tiene muchos más decimales, tiene infinitos, es un número irracional, como ya sabéis, pero es positivo, así que se queda igual, es el número e. Y así sucesivamente. El valor absoluto, visto así, es muy fácil, es muy sencillo de entender. ¿Qué propiedades tiene? Pues la mayoría son muy sencillas, pero hay algunas que no son tan sencillas. La primera propiedad es que el valor absoluto siempre es positivo. Es positivo o cero. Pero la segunda nos dice que si el valor absoluto es cero, entonces x es cero. Y si x es cero, entonces el valor absoluto es cero. El modo que tenemos de escribir esto, ya sabéis cuál es. Es si y solamente si x es igual a 0. Es decir, es una implicación doble. La siguiente propiedad es un poco más interesante. Imaginad que tenéis un producto dentro de un valor absoluto, pues entonces podéis hacer el valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo. Es posible hacer eso. Otra propiedad más es que si tenemos una división, podéis hacer el valor absoluto de lo que tenemos arriba entre el valor absoluto de lo que hay abajo. También es sencillo. ¿Se puede hacer lo mismo con la suma o con la resta? No. Es decir, no podéis hacer esto. No es igual que esto. Muy importante. En general no es igual. Hay casos en los que sí, pero en general no es lo mismo. Así que eso es una no propiedad, si queréis. Y con la resta ocurre exactamente lo mismo, que en general no podéis hacer esto. Son operaciones, no podéis poner aquí un igual, tenéis que poner un desigual. Son distintos. Luego, otra propiedad más es que cuando hacéis una resta y cogéis el valor absoluto, da igual el orden en el que hagáis la resta si cogéis el valor absoluto. Es decir, si tenéis 3 menos 2, sabéis que eso es el valor absoluto de 1. Y si hacéis 2 menos 3, sabéis que eso es el valor absoluto de menos 1, pero el valor absoluto de 1 es 1 y el de menos 1 es 1 también. Así que, efectivamente,
se cumple. O sea, eso es un ejemplo de que efectivamente esa propiedad se cumple. ¿Qué más propiedades tenemos? Pues por ejemplo, que si tenéis el valor absoluto del opuesto de un número es lo mismo que el valor absoluto del número. Eso es también muy sencillo de entender. Es decir, eso, básicamente. Es decir, que cuando cambiáis el signo, el valor absoluto sigue siendo el mismo. Y si tenéis una potencia, esto se puede demostrar a partir de la fórmula del producto. Si tenéis esto, x elevado a n, dentro del valor absoluto, podéis sacar el exponente. Podéis hacer eso. La potencia tiene que ser una potencia de un número muy concreto, pero eso no vamos a entrar en detalles. Veamos. Un ejemplo sería si yo tengo 2 elevado a 3 valor absoluto, pues eso es lo mismo que el valor absoluto de 2 elevado a 3, lo cual en este caso es muy evidente. Pensad que cuando hacemos esto, cuando damos estas propiedades, no es para usarlas con números que conocemos. Normalmente es para usarlas con números que no conocemos o que no nos interesan. Y llegamos a las propiedades más interesantes. Esta propiedad es la desigualdad triangular. Y está relacionada con triángulos, aunque no lo parezca. Y da su nombre. Este nombre aparece en otro tipo de desigualdades que son muy parecidas. Pero en lugar de valor absoluto, aparecen otras cosas que son, por decirlo de algún modo, generalizaciones del concepto de valor absoluto para cosas distintas de números reales. Entonces, si tenéis, por ejemplo, que x es 2 e y es menos 3, fijaos lo que ocurre con lo primero. X más y sería 2 más menos 3. Pero eso es el valor absoluto de menos 1, que es 1. Y en el otro lado tenéis el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y eso significa el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de menos 3. Y esto es 2 más 3, que es 5. Y veis que efectivamente no son iguales. Se cumple la desigualdad triangular. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con distancias. Si estáis, pensad en lo siguiente. Imaginad que tenemos 3 ciudades de Eslovaquia. Tenemos Trenčín, tenemos Bratislava y tenemos Nitra. Ahora, si yo os pregunto la distancia de Trenčín a Bratislava, es la distancia de Trenčín a Nitra más la distancia de Nitra a Bratislava, pues no, en principio no lo es. Para que lo fuese deberían estar las 3 ciudades en una línea recta, y no es el caso. O sea, ni siquiera, y ya no estamos teniendo en cuenta el hecho de que normalmente viajamos por carretera o usando un tren, y ni las carreteras ni los trenes siguen líneas rectas, por lo menos no siempre. Así que la distancia entre
Trenčín y Bratislava tiene que ser más pequeña que la distancia entre Trenčín y Nitra más la distancia entre Nitra y Bratislava. Y si cogéis cualquier trío de ciudades, vais a llegar al mismo resultado. Es decir, si cogéis Madrid, Bilbao y Barcelona en España, veréis que ocurre exactamente lo mismo. Entonces, esto es otro ejemplo de algo que no es un valor absoluto, pero que cumple una desigualdad triangular. Y por último, la última propiedad que quiero mencionar es una propiedad que se usa mucho para resolver cierto tipo de inecuaciones, que es la siguiente. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Fijaos muy bien en un detalle. Eso no es esto. Esto es cierto, pero esto voy a encontrar, vamos a buscar un contraejemplo, vamos a ver si hay algún par de números que no cumplan eso. Y si cogemos dos números cuyo valor absoluto es el mismo, pues tiene que ser forzosamente que uno de los dos. Entonces, parece que sí. 2 al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado. El principal problema es que cuando se usa este tipo de cosas normalmente hay algún término más. Así que tened mucho cuidado.